Buenos días, nosotros somos el equipo 7 y vamos a presentar el tema de embutido y troquelado. ¿Ok? Ahora, como pequeña introducción, tenemos que, pues para empezar, todos los días utilizamos objetos que fueron creados con procesos de deformación plástica. Por ejemplo, la lata de atún del desayuno, las tapas de las botellas, los tubos de las máquinas del gimnasio, las ventanas de aluminio, la carcasa del celular, hasta los utensilios de cocina. Todo eso existe gracias a técnicas como lo que es el laminado, la extrusión, el embutido y el troquelado. Ahora, estos procesos permiten producir piezas con precisión, con buena resistencia y a bajo costo, principalmente, lo que es fundamental en la industria moderna y en la industria en la que estamos. Ahora, pasemos a lo que es la deformación plástica, antes de todo esto. La deformación plástica es el cambio permanente de forma de un material cuando se le aplica una fuerza que supera su límite elástico. Es un proceso metalúrgico que modifica metales y aleaciones sin añadir ni quitar material. Cuando un material se deforma elásticamente, regresa a su forma al retirar la fuerza. Un ejemplo es cuando doblamos una regla y vuelve a su posición original. Claro, mientras la regla sea de plástico. Si doblamos una de las que es de un plástico más duro, pues se va a romper. Pero si es de esas reglas que se pueden doblar, que el plástico es muy suavecito, cuando dejemos de aplicar la fuerza, la regla va a volver a ser completamente plana. Pero, por ejemplo, si doblamos un clip hasta que quede torcido, eso es deformación plástica. El material ya no regresa. ¿Por qué? Porque su material es más duro. Al quitar la fuerza, esa modificación que hicimos, como el material es muy duro, el material se queda en esa forma. Para facilitar este proceso, en muchos casos se usa lo que es el calor, porque reduce la resistencia del material y lo hace pues más maleable, vaya. Entre las técnicas más comunes están el laminado, el forjado, la extrusión y el doblado. Estas técnicas permiten producir desde piezas muy pequeñas hasta estructuras enormes de uso industrial. Ahora, vamos a ver qué es el cambio de forma o conformado metálico, que es lo que ya les he explicado hace un momento, que es un proceso metalúrgico que deforma plásticamente metales y aleaciones para darles una forma deseada sin añadir o eliminar material. Esto se logra aplicando fuerza mecánica. Bien, ahora vamos a ver lo que son los procesos principales. Como ya se los mencioné anteriormente, son lo que es el laminado, el forjado y el doblado. Vamos a ver cada uno de ellos. El laminado consiste en pasar el metal entre rodillos para reducir su espesor y convertirlo en láminas o placas, vaya, por eso se llama laminado. Con este proceso se fabrican latas, carrocerías, estructuras de construcción y hasta las carcasas de algunos aparatos electrónicos que usamos a diario, como por ejemplo lo que son las laptops. Y forjado. Bueno, pues el forjado implica aplicar golpes o presiones intensas sobre un metal caliente o frío para darle forma. Aquí nos viene a la mente esas películas medievales en donde está un herrero haciendo una espada dándole martillazos. Bueno, pues eso, es prácticamente eso. Es el método tradicional de fabricación de herramientas, piezas automotrices, engranes y hasta las mancuernas o discos que usamos en el gimnasio, los que van. Ahora, el doblado. Se usa para crear curvas o ángulos en láminas y barras metálicas, por ejemplo, en los tubos de las sillas, muebles, bicicletas, manubrios o barandales. Ok, ahora dicho esto, sí vamos a pasar a lo que es la extrusión, embutido y troquelado. Bueno, la extrusión, el embutido y troquelado son procesos fundamentales en la fabricación industrial. Cada uno utiliza para dar forma a diversos materiales, como son los metales, los polímeros, etc., mediante deformación plástica o corte, creando productos esenciales para la vida cotidiana y la industria. Bueno, es como cuando exprimimos pasta de dientes, la matriz define la forma del material que sale, ¿ok? Así en resumen. Con este proceso se fabrican perfiles de aluminio, tuberías, mangueras, rieles, barras, envases, carcasas y hasta alimentos como pastas o ciertos snacks. Existen distintos tipos de extrusión, como lo que es la directa, que aquí el material es empujado directamente hacia la matriz.
La indirecta, aquí la matriz se mueve y el material queda más estable, disminuyendo la fricción. También existe en caliente, que se usa alta temperatura para trabajar metales pues, más duros, vaya. Y en frío, que permite obtener mejor acabado y mayor precisión dimensional. En la vida diaria muchos objetos vienen de extrusión, las ventanas de aluminio, los tubos del gimnasio, los marcos de las puertas, las mangueras, cables y perfiles estructurales. Ahora vamos a ver lo que es la maquinaria para extruir. Extrusoras de uso de solo usillo. Son máquinas industriales que usan un tornillo giratorio dentro de un cilindro caliente para fundir y dar forma a materiales como plásticos. El tornillo tiene 3 zonas, una zona de alimentación, que es en donde el material entra, la otra zona es de compresión, aquí se funde con calor y fricción, y la otra zona es de dosificación. Aquí se presuriza y se empuja hacia la matriz. Ahora, estas son ideales para materiales homogéneos y productos continuos como lo que son tubos, perfiles y películas. Las extrusoras de doble usillo. Bueno, estas pueden ser corrotantes, o sea, hace que ambos usillos giran en la misma dirección, o contrarrotantes, o sea, hace que giran en direcciones opuestas. Las corrotantes se usan para mezclar materiales sensibles al calor, aditivos y compuestos reforzados. Aquí logran mezclas homogéneas y de alta calidad. Los contrarrotantes generan mayor presión y control para materiales de alta viscosidad, como lo que son los polímeros esenciales y algunos productos farmacéuticos. Ambos se usan para fabricar productos específicos como el PVC rígido. Bueno, en realidad es los corrorotantes, esos se usan para el PVC rígido. Y materiales forzados para automotriz y compuestos prácticos de ingeniería. ¿Ok? Como ya vimos, la extrusión es un proceso deformado por compresión en el que el material se fuerza a fluir a través de una abertura de matriz con una sección transversal deseada y fija, el resultado de un perfil continuo uniforme. Ahora, vamos a ver lo que son sus aplicaciones. Aquí, pues principalmente en fabricación de tubos, tuberías, perfiles de ventanas, barras, rieles, mangueras y perfiles estructurales, tanto en metales como en plásticos y alimentos, como ya lo vimos, como son algunas pastas o snacks, ¿ok? Maquinaria y herramientas, ¿ok? Como ya lo vimos, la máquina extrusora, las máquinas extrusoras de un solo usillo, que son las máquinas que ya, de las que ya hablamos, que tienen un tornillo giratorio dentro del cilindro calentado para fundir y dar forma a materiales como lo que son plásticos, produciendo productos continuos como tubos, perfiles o películas. Son más simples y económicas también y fáciles de operar que las de doble usillo, lo que las hace ideales para procesar materiales homogéneos y productos de una sola capa. El proceso consta de 3 zonas principales, lo que es la alimentación, la compresión y la dosificación, donde el material se transforma y se funde por calor y fricción. Ahora, lo que es la máquina extrusora. La máquina extrusora, que fue lo que les comenté sobre los tornillos corrotantes o contrarrotantes, son equipos versátiles que pueden ser corrotantes, o sea, que los usillos giran a la misma dirección, o contrarrotantes, que giran en direcciones opuestas. Como ya vimos, los corrotantes son ideales para mezclar materiales sensibles al calor y con aditivos, mientras que los contrarrotantes son mejores para generar alta precisión y control preciso en materiales de alta viscosidad, como algunos polímeros de ingeniería. Ahora, el troquel de extrusión o dado. Vamos a ver principalmente qué es, ¿no? Esta es una herramienta que tiene una abertura con forma específica a través de la cual se fuerza un material, como metal fundido o plástico, por ejemplo, para crear un perfil de sección transversal fijo y continuo.
El troquel es un componente esencial que da la forma deseada al producto final y su diseño preciso asegura la uniformidad y calidad del mismo. Ahora, sus principales características son, pues materiales suelen ser fabricados con aceros de alta resistencia para soportar la presión y el desgaste. El diseño, su forma y tamaño se diseñan con precisión para lograr el perfil deseado y sus componentes es la extrusión de plástico, el cabezal de troquel. Puede incluir piezas como una placa de matriz y un colector que controlan el flujo del material fundido. Ahora, sus ejemplos de uso. En la industria de aluminio, para producir perfiles de aluminio como lo que son las ventanas, las puertas y otras aplicaciones de construcción. En la industria del plástico se usa para fabricar tubos, perfiles y cubiertas de cables. En la industria alimentaria o alimenticia para dar forma a cereales, snacks inflados y pastas. Otras aplicaciones se pueden dar en la fabricación de tuberías para alta velocidad, componentes de aviación y recipientes de precisión. ¿Okay? Ahora, vamos a ver un poco más sobre las ventajas. Una de sus ventajas es que permite la alta producción en poco tiempo. Tienen excelente control dimensional, generan piezas con buenas propiedades mecánicas y reducen desperdicio de material. Sus desventajas, por otro lado, requieren maquinaria costosa. En algunos procesos se necesita mucha energía y tienen riesgos por altas presiones y temperaturas. En temas de seguridad, la operación de empresas, rodillos y extrusoras requieren mucha atención. ¿Ok? Prensas de embutido. Maquinaria principal. Prensa hidráulica es una herramienta utilizada para aplicar una gran cantidad de presión para comprimir o moldear materiales. Funciona a través del uso de un fluido que se transfiere a través de un sistema de tuberías y pistones, lo que le permite generar una fuerza significativa. Prensas mecánicas. Es una máquina industrial que usa fuerza motriz para dar forma, cortar, doblar o ensamblar materiales como metal, plástico o cartón. Su funcionamiento se basa en un motor eléctrico que hace girar un volante de inercia, almacenando energía que luego se libera para generar un movimiento lineal de alta presión, transformando así la energía circular en una fuerza de prensado. Troquel de embutido. Es una herramienta de fabricación especializada que se utiliza en una prensa para dar forma a una lámina de metal plana en un objeto tridimensional. Funciona aplicando una fuerza a través de un punzón contra una matriz, que fuerza al material a adoptar la forma de la cavidad de la matriz. Punzón: la parte superior ejerce la presión sobre la lámina de metal para deformarla. Matriz: la cavidad con la forma inversa a la deseada que actúa como molde para dar forma al material. Sujetador de la pieza: band holder: mantiene los bordes exteriores de la lámina en un lugar donde la operación de embutición para evitar el deslizamiento y asegurar la correcta formación. Postes guía: aseguran la alineación precisa entre el punzón y la matriz. Troquelado, estampado y punzonado. El troquelado es una técnica de estampación que utiliza un troquel, una herramienta con cuchillas o moldes de corte y doblado, montado en una prensa para cortar, perforar, doblar o dar forma a un material plano, como papel, cartón, plástico o láminas de metal. El proceso puede ser plano o rotativo y permite crear formas complejas con alta precisión y repetibilidad.
Aplicación industriales. Embalaje y publicidad. Corte de cartón y papel para cajas, etiquetas y material publicitario. Con formas personalizadas, industrias automotriz, producción de componentes metálicos de precisión como juntas y piezas de chasis, electrónica. Corte de lámina de plástico y metal para carcasas y componentes internos. Textil y calzado. Corte de cuero, caucho y otros materiales flexibles para diversas aplicaciones. Maquinaria y herramientas. Un troquel es una herramienta de corte o un molde que se utiliza para dar forma a estampar materiales como cartón, papel, plástico, cuero o metal. Su funcionamiento principal es imprimir una forma específica en un material mediante presión, siendo una operación clave en la fabricación de embalajes, cajas, etiquetas y objetos metálicos como monedas. Hydraulic press. A hydraulic press is a tool used to apply a large amount of pressure to compress or shape materials. It works by using a fluid that it is transferred through a system of pipes and pistons, allowing it to generate significant force. Mechanical presses. A mechanical press is an industrial machine that uses electric power to shape, cut, bend, or assemble materials such as metal, plastic, or cardboard. Its operation is based on an electric motor that rotates a flywheel, storing energy, and it is then released to generate a high pressure linear motion by transforming circular energy into pressing force. Embossing die tool. It is a specialized manufacturing tool used in a press to shape a flat sheet of metal into a three-dimensional object. It works by applying force through a punch against a die, which forces the material to take the shape of a die cavity. Key components. Punch. The upper part that applies pressure to the sheet metal to deform it. Die. The cavity with the inverse shape of the desired form, which acts as a mold to shape the material. Bank holder. Bank holder holds the outer edges of the sheet metal in place during the drying operation to prevent slippage and ensure proper forming. Guideposts ensure precise alignment between the punch and the die. Die cutting, stamping, and punching. Die cutting is a printing technique that uses a die, a tool with cutting and bending blades or molds, mounted on a press to cut, pierce, bend, or shape a flat material such as paper, cardboard, plastic, or sheet metal. The process can be flat and allows for the creation of complex shapes with high precision and repeatability. A die is a cutting tool or mold used to cut, shape, or stamp materials such as cardboard, paper, plastic, leather, or metal. Its main function is to imprint a specific shape onto a material using pressure, making it a key operation on the manufacture of packaging, boxes, labels, and metal objects like coins. Buenos días compañeros, ya les voy a hablar sobre los componentes esenciales de un troquel y pues más que nada no hablarles tanto de los componentes en sí, como lo son el punzón, el vástago, todo ese tipo de piezas que los componen, ¿no? Sino más bien lo que viene siendo la parte importante del troquel y lo que las empresas ven en estos, pues en estas herramientas, ¿no? De trabajo. Porque puedo ponerles un ejemplo práctico, ¿no? Donde yo trabajaba antes, había piezas que simplemente llevaban un pocket o un recorte de 15 por 15, 15 centímetros por 15 centímetros. Y bien se puede hacer en un troquel o en una máquina CNC. Pero en la máquina CNC, de aquí a que subas, setes, busques herramienta, hagas el programa,
Entonces todo eso te lo ahorra el troquel. Nada más en el troquel llegas, pones la pieza, topas, aseguras que todo esté bien, pucha los botones, baja la prensa hidráulica y troquela la pieza. Entonces queda más fácil el trabajo, lo que viene siendo en el troquel, que en una máquina CNC. Al menos así lo miramos nosotros. Y pues las empresas lo que buscan es optimizar tiempo, ¿no? También se quitan la parte de entrenar a personas para que usen la máquina, bueno, máquinas CNC, a eso me refiero. Y pues más que nada es eso, ¿no? Que las empresas siempre buscan ahorrarse. Y esta es una buena idea para optimizar tiempos y hacer el trabajo más rápido. Las prensas troqueladoras se clasifican principalmente por su mecanismo de acción, mecánicas, hidráulicas, neumáticas, eléctricas, por su tipo de operación, manuales, rotativas, de clicker y el sistema de trabajo también, que es a veces simple, continuo o progresivo, o de transferencia. La elección depende de los factores como material, velocidad y precisión requerida. También aquí lo que es importante es ver qué tanta demanda hay de ese producto el cual se mete en las prensas troqueladoras. Igual, caso práctico donde yo trabajaba o trabajo, bueno, en la industria, eh, meten las piezas y depende qué tanto ciclo sea de cada pieza, es la demanda. O sea, a veces hay piezas más grandes, más chicas, que tienen un proceso más largo, entonces la demanda a veces suele ser menos o más. Depende de qué tanto proceso lleve esa pieza. En este caso aquí dice que hay diferentes sistemas, ¿no? El que nosotros trabajábamos era el progresivo, que son troqueles grandes. Eh, son troqueles pues para piezas grandes, ¿no? Y, y aparte son muy bondadosos al momento de que el operador las está usando, ya que no se necesita mucha práctica, solamente son como más sistemas de seguridad para que el operador no se vaya a lastimar o se vaya a prensar un dedo. Pero en cuestión de que las personas puedan manejarlo, cualquiera puede manejarlo. Y pues es buena idea, ¿no? Las prensas troqueladoras. Hay diferentes tipos, como lo son por mecanismo de acción. Mecánicas utilizan un volante de inercia para almacenar y liberar energía a través del cigüeñal y son de alta velocidad. Las hidráulicas emplean un sistema de fluidos para aplicar fuerza constante y ofrecen un control preciso. Son ideales para trabajos más exigentes. Neumáticas funcionan con aire comprimido y son adecuadas para ciclos rápidos y de baja fuerza. Eléctricas utilizan servomotores para eliminar el embrague y el volante de inercia, permitiendo un control de movimiento preciso y prolongado. El tipo de operación pueden ser manuales, rotativas o de clicker, como les explicaba en la diapositiva anterior. Los manuales requieren la intervención directa del operador y son ideales para trabajos manuales o de bajo volumen. Las rotativas, diseñadas para alta velocidad, para trabajar con materiales de bobina y diseñadas para ah, trabajar a altas velocidades con materiales de bobina y utilizando rodillos de corte. Y de clicker, usadas en la conversión manual de materiales con cabezal que baja sobre la pieza. También existen otros tipos, ¿no? Que son por su sistema de trabajo, que son prensas de simple continuo. Las prensas más básicas pueden operar con un solo corte a la vez o de forma continua. Prensas progresivas realizan varias operaciones en una sola pasada a medida de que la pieza se mueve o a través de diferentes estaciones. También está la prensa de transferencia, la cual se mueve la pieza entre diferentes matrices o troqueles dentro de la misma máquina para hacer diferentes procesos en una sola pieza. Por estructura o prensas mecánicas, el bastidor tipo C tiene una estructura en forma de C y deja que el área de trabajo despejada para facilitar el acceso al material. Y por último está el bastidor de doble y por último está el bastidor de doble montate. Tiene una estructura más rígida con dos montantes verticales que encierran el espacio del troquel. La última sería por velocidad, que son convencionales y tienen una velocidad entre 12 a 200 golpes por minuto, dependiendo del tamaño, ¿no? También están las rápidas, operan entre 300 y 700 golpes por minuto. Y de alta velocidad, que pueden alcanzar hasta 1600 golpes por minuto. También están diferentes procesos, que lo son operaciones o punzonado. Se desecha la pieza cortada y el troquel corta el producto final de la pieza cortada en blanco.
Clave de las variables menciona la importancia de la holgura o la luz entre el punzón y el material de la matriz para obtener un corte limpio. También hay diferentes aplicaciones, piezas metálicas, planas de precisión, componentes para la industria automotriz y electrónica. Y pues por último, compañeros, la importancia. Es fundamental que los ingenieros conozcan sobre la extrusión, embutido y troquelado, ya que este proceso de conformado mecánico son pilares en la manufactura moderna y de comprensión permite optimizar el tiempo diseñado para los productos, seleccionar los materiales adecuados y asegurar la variable económica y la calidad de producción industrial. Gracias.